bendiga, mis amados hermanos. La paz del Señor siempre con cada uno de ustedes. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar, hermanos, un día más en su casa. Recuerden que, hermanos, es un privilegio, una honra poder estar en la casa del Señor. El día de hoy, como todos los jueves, día de enseñanza. Vamos rápidamente a continuar grabando el quinto video sobre, hermanos, la serie Apocalipsis. Estamos en el capítulo 1 todavía. Vamos a entrar al verso 13. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, verso 13. Un saludo cordial siempre a nuestros hermanos y amigos que siempre nos pueden utilizar a través de las plataformas sociales. Dios los bendiga. Un gozo poder saludarles de parte del Señor Jesucristo. La Iglesia Cristo el Salvador, siempre, hermanos, presente para poder, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Amén. Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Ahí nos hemos quedado. Vamos a continuar entonces con la enseñanza en esta hora. Aleluya. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra. Recuerde que esta es palabra de Dios y no de hombre. Recuerde que merece todo el respeto. Gloria a Dios para siempre. Hay un poquito que nos está notando allá, que lo van encontrando. ¿Estamos todos? Gloria a Dios. La palabra siempre se lee para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice de la siguiente manera: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Vamos a orar. Recuerda que no podemos hacer nada sin la oración. Bendito sea tu nombre, Padre mío, Dios del cielo y de la tierra. Te damos las gracias de todo corazón por todo tu amor, por todas tus misericordias, y a la misma vez, Señor, te pedimos perdón. Señor Dios mío, si hemos pecado, tú conoces nuestra vida. Eterno Dios, tenga tú de nosotros misericordia. Cada día tu Santo Espíritu trate con nosotros, bendito Rey, y nos permitas cada día, Señor Dios mío, hacer tu voluntad, estar a cuenta contigo, sabiendo, Señor Dios mío, que pronto, Señor, vienes a llevar a tu iglesia. Prepáranos para poder, Señor Dios mío, hacer conforme a lo que tú has estipulado en tu palabra. Mientras, Señor Dios mío, esta enseñanza es impartida, sea tu Santo Espíritu, Señor Dios mío, abriendo el entendimiento, las mentes, el corazón de cada uno de los presentes, de los que también están ausentes a través de las redes sociales. Padre mío, seas tú misericordioso, tratando con sus vidas, bendito Dios, y que tu palabra, mientras es predicada, seas tú libertando, sanando, restaurando, bendiciendo y dando vida. Padre mío, reprendemos toda acechanza del diablo, toda malicia, todo espíritu contrario, Padre mío, no tiene parte ni suerte en esta hora. Que solamente tu Santo Espíritu sea la que hable con poder y con autoridad, usando este barro, Padre mío, para que tu nombre siempre sea exaltado. Gracias te damos de todo corazón, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Tome su asiento, por favor. Gloria a Dios. Bien, entonces creo que ya está de más recapitular. Este es el quinto video de Apocalipsis, el capítulo 1. Estamos grabando varios videos ya, yendo paso a paso, verso a verso, contestando diferentes interrogantes que no se notan a través de la Escritura. Pero en esta oportunidad, hermanos, vamos a continuar con el verso 13, en el cual habla que Jesucristo, el Señor, el Mesías, el Rey Todopoderoso, se manifestó, se presentó delante de la presencia del apóstol Juan. Recuerden que Juan hasta ese entonces era el último de los apóstoles con vida, ya era un anciano, ya los demás apóstoles habían muerto, hermanos, de diferentes maneras. Ya las iglesias, hermanos, estaban constituidas, y es por eso que Dios, antes que, hermanos, terminara, hermanos, la era de los apóstoles, Dios decidió enviar, hermanos, este mensaje a través de su último apóstol, el apóstol Juan, a todas las iglesias, bueno, a las 7 iglesias principales, para que el mensaje se extendiese. Porque Apocalipsis, recuerde, Apocalipsis trata sobre lo que viene en el futuro, las cosas que van a suceder pronto, como dice, hermanos, en los versos anteriores que nosotros hemos lecturado. Dice la Biblia que Juan, hermanos, cuando el Señor se le presentó, dice que él, cuando volteó a ver quién le estaba hablando, dice lo que él vio, lo primero que él vio antes de ver al Señor, porque en sí Juan no vio al Señor, no vio su rostro, no vio nada de eso, sino que él vio primero 7 candeleros, ¿verdad? Estos 7 candeleros que representan, a ver, ¿qué representan los 7 candeleros? ¿Quién se acuerda? Las 7 iglesias, los 7 espíritus de Dios. El candelero representa los 7 espíritus de Dios.
¿Ok? Recuerde, en la Biblia Isaías habla de los 7 espíritus de Dios. ¿Ok? Y dice que en medio de los candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué se dice semejante al Hijo del Hombre? Mire que ahí en esa imagen que nosotros estamos proyectando no se ve el rostro del Señor, porque hermano, nadie hasta el día de hoy puede decir que ha visto al Señor, porque la Biblia dice, hermano, que Él es el más brillante, su rostro resplandece más que la luz del sol. No se puede contemplar cuál es el rostro del Señor. Y es por eso que cuando uno conoce la Escritura, descarta mucha gente que dice que ha visto a Dios, que ha visto a Jesús, que le ha visto con cabello rubio, que le ha visto con ojos celestes, y etcétera, etcétera. La Biblia no habla de eso. Es más, el apóstol Juan no vio el rostro. Dice que una luz brillaba, ahí como vemos, una luz resplandeciente. Y algo que nos llama la atención a nosotros, dice, Juan lo menciona y lo llama como semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué se le dice el Hijo del Hombre? Para su información, la palabra, esta frasecita, Hijo del Hombre, aparece 88 veces en todo el Nuevo Testamento. ¿Ok? En Daniel capítulo 7, verso 13 al 14, quiero lecturarlo también para poder también entrar ahí. Daniel capítulo 7, versos 13 y 14. Yo lo voy a poner ahí. Los que no tienen Biblia no pueden ver. Voy a ponerlo aquí también, ¿ya? Daniel capítulo 7, versos 13 al 14. A ver, ahorita lo pongo. Entonces ahí salimos. Ahí se ve, ¿verdad? Voy a agrandar un poco más porque algunos no pueden ver la letra pequeña. Creo que ahí se puede leer. Listo, ahí está bien. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, Daniel, recuerda que Daniel también tuvo muchas visiones. Y Daniel, recuerda que el libro de Daniel está ligado al libro de Apocalipsis. Para entender Apocalipsis, uno tiene que leer primero el libro de Daniel. Daniel, hermanos, empieza, hermanos, las profecías y Apocalipsis completa, termina lo que, hermanos, Dios quiso revelar a Daniel. Daniel es, hermanos, entonces un libro muy importante a nosotros leer. Daniel dice que miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Daniel ya lo menciona, por eso que Juan también dice esta frase, menciona al Hijo del Hombre. Dice, y que vino hasta el anciano de días. Ese anciano de días representa al Padre. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Daniel está hablando del Mesías, ¿verdad? Porque el título Hijo de Hombre, como vamos a ver, es un título mesiánico, ¿okay? Y dice ahí que este Hijo de Hombre tendría el dominio sobre los pueblos, las naciones, las lenguas, y todo le serviría. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido, ¿verdad? Entonces, es interesante lo que Daniel nos está mencionando, lo que Daniel dice, hermanos, es interesante. Por eso que nosotros debemos siempre, hermanos, estudiar para poder entrar al libro de Apocalipsis. Nosotros aconsejamos siempre, primero, lecturar unas 2 o 3 veces el libro de Daniel para poder entender qué es lo que hermanos, Apocalipsis nos quiere enseñar. Entonces, si usted analiza bien estos 2 versos de Daniel, nos muestra que ese título, el Hijo del Hombre, es un título mesiánico. Jesús es aquel a quien se le fue dado el dominio, la gloria y el reino. Recuerde, desde el Antiguo Testamento ya estaba profetizado que Él tendría el dominio, la gloria, el reino, el control de todo. Es porque verdaderamente Jesús, también este título llamado Hijo del Hombre, se le dice a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, recuerde, que tenía 2 naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana. Jesús era verdaderamente un ser humano. Según, hermanos, Ezequiel también habla sobre esto. Menciona la palabra Hijo del Hombre. 93 veces se menciona esta frase en toda, hermanos, el libro de Ezequiel. 93 veces Ezequiel es el profeta que más menciona esta frase. Jesús era totalmente Dios, como
como lo vamos a demostrar, ahí vamos a hacer unas preguntas ya como para que no se distraigan. A ver, si nosotros queremos demostrar que Jesús es completamente Dios, fue completamente Dios en la tierra, ¿qué texto de la Biblia usaríamos para demostrar a la gente que Jesús era completamente Dios? ¿Qué texto? A ver, pensando. San Juan, ¿qué? 1:1. ¿Qué dice San Juan 1:1? ¿Se acuerdan? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Verdad? Fácil de demostrar. No se olvide. ¿Cómo demostramos que Jesús era Dios? La Biblia dice San Juan 1:1. Y el verbo, o sea, el Señor era Dios. Jesucristo es Dios. ¿Ok? Pero también tenía la otra naturaleza, que era la naturaleza humana. Dos naturalezas, recuerden, humana y divina. Con divina lo hemos demostrado San Juan 1:1. La naturaleza humana, ¿cómo lo demostramos en la Escritura? En el libro de San Juan es el que más habla sobre esto. Vaya conmigo a la Biblia, San Juan 1:14. Rápido, ¿qué dice San Juan 1:14? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿No se acuerdan? A ver, el que lo encontró, rápido la lectura. Fuerte, por favor, estamos grabando y transmitiendo. ¿Encontró fuerte? Lectura. 1:14. ¿Qué dice? Y aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. En San Juan 1:1 dice, y el verbo era Dios. San Juan 1:14 dice, y ese verbo se hizo carne. Entonces, mucha gente no entiende, ¿no? Los testigos de Jehová no entienden, los adventistas no entienden que Jesús tenía dos naturalezas en la tierra. Era completamente Dios y era completamente hombre. A veces hablaba como Dios todopoderoso, a veces hablaba como hombre también. ¿Entienden? Entonces por eso que mucha gente no entiende eso. Y es más, hoy en este tiempo se están levantando diciendo, hermano, los satanistas sobre todo, que Jesús vino en espíritu, ¿no? Que Jesús no vino en carne, por eso que como Dios pudo vencer al diablo. Es una gran mentira. Mire, vamos rápidamente para desmentir esto. En 1 de Juan 4:2. 1 de Juan 4:2 dice lo siguiente. A ver quién lo encontró. Mientras lo buscan, yo lo leo, ¿ya? Dice lo siguiente, 1 de Juan 4:2. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu. Mira, escuche bien, ahí hay un espíritu primero con mayúscula. Está hablando del Espíritu Santo. En esto conocer el Espíritu de Dios. O sea, si el Espíritu Santo está en una persona, dice ahí, todo espíritu. O sea, cuando una persona profetiza, cuando habla, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. En una oportunidad se estaba en una oración, hermano, preciosa en una iglesia, y empezó una hermana, hermanos, a hablar en lenguas, y empezó a danzar y empezó a profetizar, ¿no? Y empezó a profetizar, y los demás empezaron a callarse, y yo sentía como el cuerpo empezaba a escarapelarse, ¿no? Y uno sabe discernir cuando es el Espíritu de Dios y cuando no es el Espíritu de Dios. Le hicimos esta siguiente pregunta. Mientras él estaba hablando en lenguas y estaba profetizando y todo el mundo estaba ahí callado, timorando, la pregunta es: ¿Jesús cuando vino a la tierra vino en espíritu o vino en carne? Y el diablo dijo: pues el espíritu inmundo que estaba dentro de esta mujer, haciéndose pasar por el Espíritu Santo supuestamente, porque él decía: mi sierva tú eres, yo te he escogido. Empezó uno por uno a poner la mano, uno por uno a profetizar, ¿no? Y las hermanas recibían la disque profecía. El diablo es padre de toda mentira, hermano. Y cuando le hicimos esa pregunta, dijo: en espíritu. Y entonces tuvimos que reprender, porque aquí está escrito: si un espíritu
habla que Jesucristo vino en espíritu, ese no es de Dios. Tiene que decir que Jesucristo vino, como dice ahí la Escritura, vino en carne y hueso. No es la única manera. En la Biblia hay muchas formas de desenmascarar al diablo, y algunos hermanos carnales que también empiezan a profetizar y a hablar en lengua por la Biblia. La Biblia nos da varias formas, hermanos, con preguntas puntuales de poder demostrar si es de Dios o no es de Dios. Esa es una. ¿Alguien me podría decir otra? ¿Cuál es la otra forma? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Uy, hermano, entonces sobrado el diablo los engaña a todos ustedes. Alguien se pone a profetizar y ustedes se tragan todo. Y ese es el problema dentro de las iglesias. ¿Cómo demostrar cuándo es de Dios ese espíritu que está hablando y cuándo no es de Dios? Mucha gente a veces dice es que cuando se siente frío es del diablo, cuando se siente caliente es de Dios. O sea que Dios no tiene el control del frío tampoco. Dios es soberano. La Biblia dice, cuando se presentó a Elías, se presentó con un silbido apacible. Dios puede estar en el frío, en el calor, de diferentes maneras. ¿Cómo discernir? Es a través de la palabra, a través de las Escrituras. Hay varias preguntas y eso debería ser algo que nosotros deberíamos preguntarnos, ¿no? Para no dejarnos engañar. Los líderes deberían saber esto, los ministros, pastores, los predicadores, maestros, evangelistas, tienen que conocer esto. ¿Cómo poder desenmascarar cuando, hermanos, un culto se está tomando medio extraño, medio raro, ¿no? Yo recuerdo que hace tiempo fuimos a una iglesia y una mujer, la profeta, se puso a profetizar y todo el mundo tenía miedo, ¿no? Y le decía, arrodíllense, todo el Señor está aquí, todos doblen su rodilla. Y yo fui el único que no me arrodillé. Y empezó a hacer su show y cuando vino a querer poner la mano no pudo. ¿Por qué? Porque, hermano, y le hicimos la pregunta, ¿no? Biblia. Hermano, la gente muchas veces no entiende que a través de la palabra todo es procesado. Cuando le hicimos la pregunta, por ejemplo, otra pregunta sería: ¿cuántos son los que dan testimonio en el cielo? ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son los que dan testimonio en la tierra? Preguntas que están en la Escritura, ¿no? Porque si esas preguntas, hermano, no son preguntas de escuela dominical, cualquiera no lo puede responder. Pero si el Espíritu Santo está en esa persona, lo va a responder. Porque usted cree que acaso el Espíritu Santo no conoce la Escritura. El Espíritu Santo conoce toda la Escritura, ¿verdad? Conoce toda la Escritura. Y si tú le haces una pregunta de la Biblia, el Espíritu Santo te va a responder. Pero la gente que no es de Dios, los que profetizan de su carne, los que profetizan del diablo, no te van a responder lo correcto. Entonces ahí queremos nosotros tallar. Deberíamos preocuparnos cómo, hermanos, descubrir las mentiras del diablo. Bueno, para no redundar mucho en esto, vamos a ir avanzando ya. Vamos avanzando porque ya eso lo vamos a ver también más adelante. Bien, entonces semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué se dice semejante al Hijo del Hombre? Porque Jesucristo era completamente humano también, era hombre, ¿verdad? A Jesucristo se le conoce, ¿cuál es el título de Jesucristo también? Se le conoce como el segundo Adán. Pregunto, ¿por qué se le dice que Jesucristo era el segundo Adán? ¿Por qué se le dice a Jesucristo, se le titula el segundo Adán? Si mucha gente dice, pero si hubieron mejores que Adán. Adán le falló, Abraham, por ejemplo, Abraham nunca le falló. Moisés. ¿Por qué a Jesús se le titula el segundo Adán? ¿Se ha puesto a preguntar? Si alguien le preguntara eso, ¿cómo usted respondería? Interesante, ¿no? Son preguntas que nosotros deberíamos responder. Preguntas básicas que nosotros tendríamos que estar listos. Como dice la Escritura, el apóstol Pablo decía, Filipenses 1:17, hemos sido puestos para la defensa del Evangelio. No contender, no pelear, pero sí defender. Defender la sana doctrina, defender de las herejías, de las mentiras, de los engaños, de las artimañas que el diablo con astucia está infiltrando dentro de los creyentes, dentro de las iglesias. ¿Y cuál es la única forma? A través de la Escritura. ¿Por qué se le dice a Jesús el segundo Adán?
es que Adán, recuerde, Adán fue un ser perfecto. Adán no fue como ninguno, no fue ni como Salomón. Mire, Salomón era el hombre más sabio, pero más sabio que Salomón, ¿sabía que fue Adán? Más sabio que Salomón fue Adán. Adán fue más sabio que Daniel, más sabio que el apóstol Pablo, porque Adán fue creado directamente por Dios y Dios no hace nada imperfecto. Adán era perfecto, por eso que a Jesús se le conoce como el segundo Adán, porque Jesucristo era perfecto también. ¿Lo entienden? Una falla tuvo Adán, cayó simplemente, hermano, por su mujer. Recuerden que Adán no cayó por el diablo. ¿O el diablo lo engañó a Adán? Adán cayó por la mujer. ¿Entienden? Por eso que se le llama el segundo Adán. Interesante, ¿no? Vaya aprendiendo, ¿eh? Son cosas que no lo van a enseñar por ahí, que no va a aprender. Cosas que ustedes están ahí, pero mucha gente no lo puede ver. Y eso nosotros tendríamos que aprender. Es más, adelantándonos un poquito, hablando un poquito de Adán para seguir avanzando. La Biblia nos dice que a Adán se le encargó Dios que cuidara el jardín del Edén. Ahora yo le pregunto, ¿usted sabe cuál era el tamaño del jardín del Edén? ¿Sabe qué tamaño tenía el jardín del Edén? Dice la Biblia, imagínense el tamaño, que 4 ríos lo cercaban. O sea, hermanos, era un terreno bastante grande. Algunos podríamos decir, hermanos, que era un poco más grande que cualquier ciudad. Era más grande que la misma Lima, tal vez. 4 ríos, la acercaban, los ríos no estaban juntos, porque si no se juntaban, se combinaban. Eran 4 ríos definidos. O sea que el jardín era enorme, era grande. Y Adán solito lo administraba. ¿Me entienden? Adán era extraordinario. Adán no fue a la escuela para aprender los nombres del diccionario, para poner nombre a los animales. Fue Adán el que le puso nombre a todos los animales. ¿Cómo posible? A los de la tierra, a los del cielo, a los del agua. Es que Adán era inteligentísimo. Usaba el 100% de su cerebro. Hoy, el hombre más inteligente ha usado solamente, de nuestra época, solamente el 6%. El 6% del hombre más inteligente de nuestra época. ¿Y qué pasa con el otro 94%? Es que con la caída de Adán, con el pecado, el cerebro humano se atrofió. Y es por eso que el ser humano ha caído en depravación. Por eso que Jesús era el segundo Adán. Adán no era cualquiera. Un día vamos a estudiar sobre Adán. Todas las características que tenía Adán. Era extraordinario Adán, hermano. Bien, continuamos. Dice ahí, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. ¿Qué nos dice esto? La ropa hasta los pies. ¿Por qué Jesús usaba su ropa hasta los pies? ¿Por qué? ¿Qué quería demostrar? ¿O qué está enseñando esto? Su santidad. Jesús, siendo varón, se cubría el cuerpo. Porque el cuerpo solamente tiene que ser visto completamente por tu esposa o por tu esposo. Jesús, siendo varón, se cubría hasta los pies, demostrando la santidad de Él. ¿Me entienden? Y hoy en este tiempo, los hermanos, las hermanas no quieren cubrirse, ¿no? Quieren andar a la moda. Ese es un espíritu, hermano, raro que se ha metido dentro de las iglesias. Siempre cubiertos. La Biblia dice, cubrir la vergüenza de tu desnudez. Interesante. Llegaba hasta los pies. Esta ropa que usaba Jesús era semejante a la ropa que usaban siempre los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento. Y también los reyes. Los reyes también vestían de esa manera. Era elegancia, se demostraba. En Hebreos capítulo 4, verso 14, alguien que lo lea rápido, por favor. Hebreos 4, 14 y otro Apocalipsis 19, 16. A ver, un varón
Hebreos 4, 14 y 15, y una mujer, Apocalipsis 19, 16. Rapidísimo nada más, porque si no nos gana la hora. Voy a poner aquí un puntito, el puntito rojo ahí es donde estamos, ¿ya? Porque algunos dicen, ¿dónde estará el hermano tan con sueño? Ese puntito rojo es donde estamos. A ver, aquí, voy a rayarlo ahí. Búsquenme Apocalipsis 19, 16 y Hebreos 4, 14 al 15. Adelante, adelante. Apocalipsis 9, 19, 16. A ver, ¿quién lo encontró? Primero Hebreos, vamos con Hebreos primero, después Apocalipsis. Hebreos, ¿quién lo encontró? ¿Nadie? Uy, hermano. A ver, Marvin, rápido. Fuerte. Amén. A ver, Martín está leyendo un texto fundamental que nosotros tendríamos que tenerlo en mente, Hebreos 4, los versos 14 y 15, donde a través de este texto, el apóstol Pablo, porque el libro de los Hebreos, nadie sabe quién lo escribió, pero nosotros entendemos que fue el apóstol Pablo, porque se asemeja a la carta paulina, ¿no? Su contextura, su contexto es lo mismo. Por eso que se le atribuye que el apóstol Pablo fue el que lo escribió. Aunque no haya sido el apóstol Pablo, pero Hebreos menciona algo extraordinario. Jesús fue tentado en todo. Jesús solamente no tuvo 3 tentaciones, como mucha gente entiende, menciona. Jesús fue tentado en todo. ¿Cuánto tiempo? 40 días fue tentado. Los 40 días fue tentado. Los evangelios mencionan el último día, el día 40. En el último día tuvo 3 tentaciones. ¿Por quién? Por el mismo diablo. El diablo mismo bajó a la tierra. Recuerden que el diablo, ¿cuál es su terreno del diablo? En el tiempo de Jesús, ¿el diablo dónde se encontraba? En el tiempo de Jesús, ¿dónde habitaba el diablo? En el tiempo de Jesús. En el desierto. En el segundo cielo. El segundo cielo es donde está la oscuridad. En aquel tiempo, en este tiempo, ya no está en el segundo cielo, está en el tercer cielo acusándonos. El diablo bajó el día 40, después que los demonios, los principados, las potestades, los gobernadores de las regiones celestes, la hueste espiritual de maldad, no pudieron hacerlo caer. Y el diablo bajó el último día y le tiró 3 dardos. 3 tentaciones, uno a la carne, otro al alma y otro al espíritu. ¿Ok? Ahora, Hebreos dice que Jesús es el sumo sacerdote. Por eso que, y los sumos sacerdotes vestían, hermano, con santidad. Con sus ropas se cubrían todo, completamente todo. Un sumo sacerdote cuando iba a entrar, hermano, hacia donde estaba, hermanos, el lugar santísimo, tenía que estar bien vestido, sin sudor, sin mancha, con una ropa de lino fino. Se presentaba delante de Dios. Así se presentaba. Por eso que Jesús, cuando Juan ve a Jesús, lo ve vestido con una ropa, dice ahí, ceñido con de lino, una ropa que llegaba hasta los pies. ¿Ok? Bien, Apocalipsis 19, 16, ¿qué dice? Fuerte. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. En su vestidura, en esa vestidura que él tenía un nombre tallada con letras de oro que decía Rey de Reyes. ¿Ok? Ese es el Mesías nuestro, el verdadero. Recuerden, Rey de Reyes. Y es más, algunos decían el Santo de los Santos. Por eso
Jesús, escuche bien, ¿cómo vestía Jesús? Usted sabe que mucha gente a veces ha ignorado incluso de la vestimenta del Señor. ¿Cómo vestía Jesús? Yo le hago una pregunta. ¿Por qué cuando Jesús fue crucificado, los soldados, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los soldados? Su vestimenta. Jugaron dados. ¿Pero por qué jugaron dados? Porque querían llevarse la ropa de Jesús. ¿Pero por qué querían llevarse la ropa de Jesús? Un trofeo. ¿Como un trofeo? ¿Será eso? Es que la ropa de Jesús valía mucho. Era de lino. Costaba. Jesús vestía como vestían los sumos sacerdotes. Por eso ellos apostaron para ver quién se lo llevaba y lo vendía, porque iba a traer mucho dinero. No era que se estaban burlando. Si usted estudia y usted analiza, por eso lo hicieron. Y aquí lo demuestra, ¿no? Jesús vestía como los sumos sacerdotes, se presentaba delante del Señor. Y es más, cuando se muestra en Apocalipsis, se muestra de esa forma. Una ropa, hermano, con lino fino, dice finísimo, y vestido ceñido hasta los pies, hasta abajo. Por eso nosotros decimos a las hermanas que se vistan también con falda, ¿no? Hasta abajo, cubriendo siempre la nudez, explicando Jesús mismo, demostrando su santidad, demostrando su decoro, demostrando su pudor. Hoy las hermanas visten hasta abajo, pero con la raya hasta arriba. Muchas veces, eso a veces pasa por alto, pero Dios no te lo va a pasar por alto. ¿Entienden? Jesús vestía hasta abajo, demostrando su santidad. Sus pies eran cubiertos. ¿Por qué? Hemos dicho que solamente el cuerpo debería verla el esposo y la esposa. Lo demostramos por la Biblia. ¿Por qué uno de los hijos de Noé fue maldito? Porque vio la desnudez de su padre. O sea, el ver la desnudez de alguien que no es tu esposa o tu esposo es maldición. Por eso que el mundo vive así, desenfrenado. Y eso es algo que nosotros deberíamos cuidar. Y eso no solamente para las mujeres, es para los varones, para todos. Jesús mismo lo demostró. Pues tenemos que tener cuidado hasta la forma de vestir. Porque ustedes a veces, yo siempre decimos, ¿no? A la casa del Señor con lo que hay. Vaya así a una boda, a ver. Usted iría a una boda así como con la que hay. Cuando hay una boda, cuando hay un evento, usted se pone su mejor terno, ¿no? Pero como es la casa de Dios, como aquí está el Señor, como sea. Y esto yo apelo a la madurez de los presentes y los que nos están mirando. Porque usted tiene que entender algo, que la Biblia dice que Dios honra al que le honra. Uno no lo hace por vanidad, uno no lo hace por jactancia, sino que uno lo hace porque uno tiene temor de Dios y conoce la Escritura. Y para el Señor uno le entrega lo mejor de lo mejor. Eso no estamos diciendo que a los hermanos que se compren un terno, a las hermanas que se compren un terno. Con lo mejor que usted tenga, preséntese delante del Señor. ¿Lo entiende? No lo guarde. Lo guarda la polilla, lo van a comer. Va a engordar y no se lo va a poder poner ya. Siempre lo mejor. Mire, desde esas cosas que son insignificantes, mucha gente lo toma como si nada, ¿no? Pero Dios no lo va a tomar como si nada en aquel día. Porque todo, escucha bien, todo es registrado. Todas las cosas son registradas. Y es por eso que algunos reciben honra y otros no reciben honra. ¿Lo entienden? Esas cositas a veces cuesta enseñar, mucha gente le va a molestar, le va a incomodar, pero son cosas que nos van a enseñar muchas cosas. ¿Cómo demuestro yo? Si nosotros fuésemos a una marcha por afuera, fuéramos a la gente, ¿cómo se distingue un cristiano? Si uno se viste como los demás, el cristiano se distingue de los demás. Uno se conoce por la forma de vestir. No nos conocemos, la gente no te va a conocer, pero por tu forma de vestir te dicen hermanita, hermano. ¿Lo entienden? Y esto tiene relación con lo que habla aquí la Biblia. Jesús
se presentó con una ropa de lino fino, hasta los pies ceñidos. ¿Ok? Podríamos seguir hablando, pero mira, recién no salimos de este verso todavía falta bastante. Pasamos al otro, seguimos. Dice, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ese cinto de oro, ¿por qué Jesús vestía con un cinto? A ver, présteme atención. ¿Por qué Jesús vestía con un cinto de oro? Alguien diría, alguien puede decir, Jesús es vanidoso, Jesús es orgulloso. ¿Por qué Jesús se puso así? ¿Es que era Jesús vanidoso? ¿Es que era orgulloso? No, Jesús es humilde, pero ¿por qué dice que se presentó con un cinto de oro en su pecho? Es que muchas veces el desconocer la Escritura nos lleva a muchas cosas. Mire, este cinto de oro representaba alta dignidad de los hombres laboriosos, inteligentes, los hombres de conocimiento. Escuchen bien, todas las cosas en la Biblia, recuerden, algunas cosas son simbólicas, otras son figurativas, y todo representa algo. Ese cinto de oro que Jesús llevaba era, hermano, la alta dignidad que él poseía, ¿no? ¿Quién le vestían así? Los reyes. Y Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. No se vestía porque era vanidoso, porque era orgulloso, sino que se presentaba con decoro, como lo que él es. Es más, este cinto de oro, vuelvo a repetir, hacía referencia a la gente inteligente, a la gente con conocimiento. Y usted busca en la historia, en toda la historia, todos los personajes siempre se han distinguido de esa forma. ¿Usted cree que un general vestía como los demás soldados vestían? Jamás. Se distinguía. ¿Por qué? Porque eran los líderes. Los líderes deberían vestir bien, porque son líderes, porque son ejemplos. La gente tendría que verlo. Yo quiero ser como ese hermano. Yo quiero ser como ese hermano. Hasta la forma de vestir, por fuera y por dentro. A su nombre, despierte usted que duerme. Gloria a Jesús. Continuamos, no se me distraiga. Verso 14, digamos. Estamos viendo cómo era Jesús, Su cabeza y sus cabellos eran blancos. ¿Y por qué los cuadros salen con cabello dorado, rubio? Como dijo el tal hermanito, yo le he visto al Señor, sus cabellos eran como oro. O sea, Juan por la pura tuvo esa revelación. Juan vio entonces lo que Juan vio era mentira. Y aquí Jesús ya estaba en la gloria. Jesús ya era el Señor de señores. Y Jesús no está cambiando de color. ¿O acaso Jesús se ha pintado el cabello? Cuidado. Sus cabellos eran blancos como la blanca lana. ¿Por qué blancos como la blanca lana? Vamos a Job, capítulo 12, versos del 12 al 13, para entender. Ahí está, hermano David. Vamos a ver. ¿Quién lo encontró? Job 12:12. Rápido nada más, que nos gana la hora. ¿Encontró? Fuerte. A ver, rápido, fuerte. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad a la inteligencia. ¿Qué más? Hasta el 13, 12 y 13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Amén. Los ancianos, ¿por qué cree que los ancianos tienen canas? ¿Usted cree que llegar al anciano, usted cree que las canas salen en vano? Las canas son experiencias, ¿sí o no? No salen canas, ¿por qué? Porque ya hemos vivido los años, hemos pasado y podemos aconsejar a la gente que viene detrás de nosotros. Hemos tenido experiencia. Los ancianos en el Antiguo Testamento
se caracterizaba, hermanos, siempre la persona que tenía cabello blanco, porque era gente sabia que había dedicado su tiempo, su vida a estudiar, al entendimiento, al conocimiento, a buscar el conocimiento. Y eso es lo que Job dice, ¿no? Job hace referencia a esto, ¿no? O sea, las canas no son en vano. Las canas tienen que ser, indicarnos que hemos vivido una vida y tenemos experiencia para poder contar, aconsejar. Es más, Proverbios 16:31, ¿qué dice? Proverbios 16:31. Dios bendiga a los hermanos que nos están mirando a través del canal. La paz del Señor para cada uno de ustedes. La iglesia Cristo El Salvador está transmitiendo en vivo las enseñanzas sobre el libro de Apocalipsis capítulo 1. Proverbios 16:31. Dice así: corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Corona de honra en la vejez. ¿Y por qué la gente no quiere envejecer? ¿Por qué cuando a uno le salen las arrugas ya trata con el maquillaje? ¿Ah? Corona de honra en la vejez. ¿Que acaso piensa que no vamos a vivir? Miren, ¿quién quiere vivir eternamente? El diablo está buscando la manera de cómo alargar los años, alargar la vida, ¿no? La tecnología a través de operaciones y de tantas cosas. ¿Para qué? ¿Por qué? Si aquí la Biblia dice que corona de honra en la vejez, uno no envejece en vano. Bueno, sería envejecer en vano si no hemos conocido a Dios. Pero la Biblia dice que es corona de honra. Además, las canas son una digna corona, lo que está diciendo, hermanos, el proverbista Salomón, que estas canas son una digna corona. Si nosotros tenemos canas es porque nosotros hemos vivido la vida y tenemos experiencia y podemos aconsejar a mucha gente. Esta experiencia es ganada por una conducta obviamente honrada para poder ser ejemplo de los demás. Por eso que la Biblia dice, como blanca lana, como nieve. La Biblia lo recalca. Su cabello era como la blanca lana y como la nieve pura. ¿Ok? Es más, Daniel 7:9 dice, hace referencia que Jesús es el Dios eterno. ¿Alguien lo lee rápido, por favor? Daniel 7:9. Alguien que lo lea sin equivocarse, sea fuerte. A ver, Samuel está por ahí, está Aarón está por ahí. Lean, por favor. Fuerte. ¿Quién lo encontró? A ver, hermana Teresa, ¿lo encontró? Evelyn, ¿quién? Rápido, hermano. A ver. Daniel está en el Antiguo Testamento. Mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las medidas del mismo fuego ardiente. Amén. A ver, o sea, hermanos, nos falta lectura. Lecturamos como jardín, tenemos que aprender a lecturar entonado, fuerte, calmado, porque hermanos, así tiene que ser. Ok, aquí Daniel está hablando, mire lo que Juan, mire cómo coordina Daniel con Apocalipsis. Los dos dicen lo mismo para demostrar que era el mismo Espíritu, que era el Espíritu Santo. Daniel hace referencia que también, hermanos, este personaje tenía, hermanos, sus cabellos blancos. Ok, estos cabellos blancos demuestra que su eternidad, la eternidad, ¿por qué? Está lleno de cabellos blancos porque Jesús Cristo es eterno, ¿ok? Han pasado miles y millones y billones de años y Él seguirá siempre perenne porque Él es eterno. Eso es lo que demuestra, ¿no? Su cabeza blanca, ¿no? Como la blanca lana, como la nieve. Ahora también Daniel dice también que sus ojos eran como llamas de fuego. ¿Qué simboliza las llamas de fuego? Simboliza la ira de Dios y el furor de su ira. Es que mucha gente le gusta solamente el Dios de amor. La Biblia dice que Dios también es fuego consumidor.
y la ira de Dios caerá sobre la tierra a través de 21 juicios. Apocalipsis 6, 16 al 17. A ver, alguien rápido. Apocalipsis 6, 16. ¿Ya lo encontró? ¿O ver? ¿Alguien? Puede que nos gane el tiempo y no hemos avanzado. Miren. Ya, fuerte. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Amén. Dice que está hablando ahí de la ira del Cordero. Es que Jesús vino manso, como un cordero manso hace 2000 años. Y en esta vez ya no vendrá como un cordero manso, vendrá como un juez justo. Y la ira de él caerá sobre la tierra. Y la Biblia dice que la gente dice, escondernos, que las montañas caigan sobre nosotros. A ver, ahí hay lo que ha leído tu hermana, ahí hay una simbólica, figurativa de lo que está hablando Apocalipsis. ¿Cómo alguien estaría loco decir montañas caigan sobre nosotros? No está diciendo eso. Eso es una manera figurativa, simbólica de hablar. ¿Quién querría que una montaña caiga sobre nosotros? Lo que está diciendo ahí ese verso, está diciendo que la gente buscará ocultarse en las montañas a través de los búnkeres que ahora nosotros podemos ver. ¿Sí o no? ¿Ahora lo entienden? Eso es claro. Cuando la Biblia dice que las montañas caigan sobre nosotros y escóndanos de la ira del Cordero, la gente querrá esconderse en esos búnkeres que están dentro de las montañas, querrán esconderse del meteorito que va a venir, de los juicios que van a venir. Pero nadie se podrá esconder porque la ira de Dios va a caer sobre la tierra. ¿Cómo es Jesús según cómo Juan lo vio? De esa forma: cabellos blancos, sus ojos como llamas de fuego, su rostro resplandecía, no se podía ver, tenía un cinto de oro, como ustedes pueden ver en esa imagen, y no era orgulloso, vanidoso, y tenía las 7 estrellas en su diestra. Diestra significa mano derecha. Esas 7 estrellas simbolizan las 7 iglesias. ¿Ok? Bien, continuamos. Avanzamos. Verso 15. Sigamos viendo cómo es Jesús. El Jesús de la Biblia, no el Jesús de Semana Santa, no el Jesús de las películas que la gente ve. Aquí Apocalipsis muestra cómo es el Señor que nosotros adoramos. Sus pies semejantes al bronce bruñido. Como ven ahí, más o menos esa forma lo han dibujado. No sabemos, bronce bruñido, o sea que resplandecía. ¿Ok? Refulgente. ¿Por qué bronce bruñido? Bueno, indica que sus pies, escuchan bien, porque la Biblia dice sus pies como bronce bruñido, que sus pies van a pisar el lugar de la ira de Dios. Según lo que hemos leído en Apocalipsis 19:15, dice que en esos pies habrá una gran fuerza para poder soportar el fuego. ¿Por qué? Porque según la Biblia, hollará a los impíos y a los ateos, a los enemigos de Dios. El bronce, usted sabe que es un metal resistente al fuego. Tú pones fuego al bronce, no le hace nada. Por eso le dice que sus pies serán como bronce bruñido. ¿Por qué? Porque Él pisará la tierra. La tierra será deshecha, destruida. Por eso que Jesús se muestra con sus pies como bronce bruñido. ¿Qué más? Refulgente, como un horno, o sea, el rojo vivo. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Esta voz se hace referencia también a la voz de trompeta. Recuerda que Pablo habló de la voz de trompeta, esa tempestad, como ahí se pone una imagen, ¿no? Una tempestad marítima. Su voz es tan poderosa que despertará. ¿Por qué dice la voz de trompeta? Porque esa voz que va a sonar tiene que levantar a los muertos. Recuerda que los muertos en Cristo resucitarán. Su voz tiene que ser potente. Los muertos tienen que oírlo. La gente que lleva años ahí, hermanos, en el cementerio, que solamente están los huesos, lo oirán. Porque será una voz tan potente
dice, su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Alguien ha ido al mar y ha escuchado cómo cuando el mar golpea, suena, ¿no? Fuerte, los pescadores saben esto. Su voz así retumbará. Vamos a San Juan 5, 28 al 29. San Juan 5, 28 al 29. San Juan 5, 28 al 29. Rápido, por favor. Apure que nos quedan unos cuantos minutos. 5:28 dice así: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Por eso que la voz será potente, esa voz extraordinaria. Y recuerde que esa voz solamente lo van a escuchar los que están listos para partir. No todo el mundo escuchará esa voz de trompeta. Lo escucharán los cristianos que estén listos y los muertos que hayan muerto en Cristo. Esa misma voz de trompeta que se habla aquí, se pronunciará el veredicto final, el juicio verdadero que Dios ejecutará, según hermano Mateo 25, 41. ¿Alguien nos puede leer? Mateo 25, 41. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Si usted sigue leyendo más abajo el 42, el 43, usted va a encontrar, recuerde que Mateo está hablando sobre el final de las cosas, ¿no? Y el Señor dice, apartaos de mí, malditos, ¿no? Al fuego eterno. Y ahí ya no está el Dios de amor, ahí está el Dios de fuego consumidor. Serán arrojados al fuego que nunca se apaga, llamado lago de fuego. Esto es lo que hará el Señor en aquel entonces, en aquel tiempo. Verso 16. Tenía en su diestra, o sea, mano derecha, 7 estrellas. ¿Qué son estas estrellas? Y de su boca, vamos a ver las primeras 7 estrellas, ¿ya? ¿Qué son las 7 estrellas? Son los ángeles, son los siervos de Jesús, los pastores en este entonces, los líderes que tienen a su cargo una iglesia que Jesucristo, el hermano, le ha puesto, porque recuerden que la iglesia le pertenece al Señor, es de Él, porque Él formó la iglesia. Estas 7 estrellas son esos ángeles, son los pastores, son los líderes que están a cargo, los cuales corren un gran peligro. Y ellos, dice la Biblia, según Hebreos 13, 17, que habrán de dar cuenta por la iglesia que están dirigiendo. ¿Cómo la dirigieron? Con verdad, predicando la sana doctrina, alimentando como debe ser alimentada las ovejas, o dando pasto para que todo el mundo se sienta contento. Porque a veces sucede que, hermano, la gente le gusta que se les hable bien, ¿no? Que les hable bonito, que les encante. Hay gente que le gusta contar chistes, y en el púlpito no se puede, hermano, contar chistes. En el púlpito no se puede, hermano. En el púlpito, recuerda, el púlpito representa un sacrificio, un holocausto. Tiene que haber un sacrificio, un derramamiento de sangre. Y la espada tiene que correr, la espada tiene que cortar. Por eso que cuando uno se predica la palabra, los que predican la palabra, hay que ser tajante, ¿no? Como alguien dijo, cara de pan. Porque recuerda que no tiene, la palabra no se predica ni para herir, ni para juzgar, ni para agarrar a los hombres. Se predica porque tiene que ser predicada tal cual está, como Dios lo ha mandado. Porque la Biblia dice en Hebreos 13, 17 que ellos darán cuenta de lo que enseñaron. Porque si no enseñaron la verdad, porque a veces la verdad va a doler, a veces la verdad nos va a incomodar, la verdad a veces nos va a sacar, como dijo él, el rascapique, ¿no? A veces la verdad, hermanos, a veces uno piensa que el hermano tiene algo contra uno. Mentira. La palabra se predica tal cual está. Y a veces el hermano nos va a golpear. Yo sé, porque yo también he estado sentado, ¿no? Y a veces cuando predicaba, el hermano Toro, predicaba algunos hermanos,
uno sentía que no nos molestaba, ¿no? ¿Por qué? Yo me molestaba, ¿por qué? Porque estaba en mi carne todavía, sentía el malestar. ¿Cuándo uno se molesta? Cuando está en su carne todavía, pero cuando la palabra es predicada tal y cual está, el espiritual se goza, ¿no? El espiritual glorifica, dice gloria a Dios, me estás hablando, ¿no? Pero el carnal no, el carnal se molesta, se irrita, se enfada, piensa que uno tiene algo en contra de él. La palabra es la palabra. Recuerda que la palabra es espada y tiene que cortar. La palabra es martillo y tiene que golpear. La palabra es fuego y tiene que quemar. Esa es la palabra. ¿Ok? Dice, y en su diestra 7 estrellas, que son los pastores, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esta espada aguda es el emblema de autoridad que el Señor va a ejecutar. Según Romanos 13:4, alguien que lo lea, Romanos 13:4. ¿Qué dice Romanos 13:4? Rápido, hermano, o sea, porque ustedes están como para mandarles a buscar a la muerte. No me encuentran nunca. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Amén. ¿Qué está diciendo lo que ha entendido yo? Está hablando que esa espada, es la espada ejecutora, con autoridad, duele, pues. No, la palabra duele, hermano, la palabra tiene que doler. Así es la palabra, y es por nuestro bien. La palabra, según Hebreos 4:12, ¿alguien me recuerda de Hebreos 4:12? Es un texto muy conocido, tiene que saberse de memoria. ¿Qué dice? La palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Qué más? Ya no se acuerdan. No, ya búsquelo, no. Está que me adivina. Búsquelo. Tienen que saber, esos textos son textos clave, no textos que usted tiene que tener en su cabeza, en su mente, ¿no? Parte hasta partir los tuétanos, dice la Biblia ahí, ¿no? Diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Léalo, por favor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos. ¿Ven? Más. Y que penetra hasta partir Penetra hasta partir ¿qué? el alma. El alma. A ver, vamos ahí, vamos por parte. ¿Ya? Dice que la palabra penetra hasta partir el alma. Y en el alma, ¿qué es el cielo? ¿Qué está en el alma? Está el ego, ¿no? Está el yo, están las emociones, están los pensamientos. Por eso que la gente a veces piensa, ¿no? Es contra mí lo está diciendo, contra mí está hablando. Tiene algo contra mí. No. Es la palabra que tiene que partir el alma, tiene que atravesarla. ¿Qué más? Para partir el alma y el espíritu. Mira, aparte el alma, escucha, si la palabra no parte el alma, no puede llegar a tu espíritu. Y la palabra tiene que llegar a tu espíritu, ¿para qué? Para que el espíritu le inyecte vida. Si el alma no quiere dejarse ser partida, entonces tiene que dolerle, entonces el espíritu no puede ser redarguido. Siga, ¿qué dice? Y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Vamos adentro del espíritu, las coyunturas, lo que están, las ligaduras que están dentro, ¿qué más? Y los tuétanos, y descierra los pensamientos Y y las las intenciones del corazón. Eso es lo que tiene que hacer la palabra. La palabra tiene que partirnos, tiene que golpearnos, tiene que dolernos. ¿Hasta cuándo? Hasta que nuestra alma esté sujeta al Espíritu. Y cuando tu alma está sujeta al Espíritu, todo lo que se le predique, uno está contento, ¿no? Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque la palabra ya lo partió, ya partió el alma, ya llegó al Espíritu. Y ya no le duele, ya solamente el Espíritu, ¿qué hace cuando la palabra llega? Se goza, el Espíritu crece, el Espíritu avanza. Pero cuando todavía, hermano, en el alma está, la palabra nos duele, la palabra molesta, incomoda. Y eso es lo que la Biblia dice. Porque aquí dice, de su boca, de la boca de Jesús, salió una espada aguda de 2 filos. Esa espada es la palabra. Y es lo que tiene que hacer.
¿ok? La cual, y es más, esta palabra dice la Biblia que va a juzgar y castigar a los incrédulos. Vamos a ver, San Juan 12, 47 al 48. Porque mucha gente piensa que, bueno, Dios lo va a mandar al infierno, Dios lo va a condenar. No, la Biblia dice que la palabra nos juzgará. San Juan 12, 47 al 48. 12:47. Pasa. Tengan miedo. Dice así la palabra 12:47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Amén. El que oye mi palabra y no la guarda, yo no lo juzgo. ¿Quién es el que nos juzga? La palabra. La palabra es la que nos va a juzgar. ¿Qué más dice? Muy bien. No veo bien. A ver, alguien que lo ayude rápido, David. Rápido para acabar. ¿Todo el texto luego? Sí, el 47 y el 48. ¿48? Sí. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Amén. ¿Quién nos va a juzgar? No será el pastor, no será el Señor, será la palabra. Pero como tú no la lees, no sabes cómo la palabra te va a juzgar. La palabra te va a dar el palazo y te va a quitar todas las cosas. La palabra golpea. Por eso que tú tienes que saberla bien para saber por dónde no tienes que ir, por dónde no tienes que hacer, qué es lo que no tienes que pensar, qué es lo que no tienes que hablar, qué es lo que no tienes que hacer. Porque si no, la palabra te va a juzgar. ¿Qué más dice? Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El rostro del Señor era como el sol. ¿Y alguien puede ver al sol? No puede, se queda ciego. Usted vaya afuera cuando el sol está en todo su apogeo y vea un ratito y un minuto, trate de ver el sol para que vea cómo pasa, qué pasa con sus ojos. No se puede. O sea, que el sol está a millones de kilómetros de la tierra y usted se para y no lo puede ver. Juan tenía al lado a Jesús y su rostro dice que brillaba como el sol cuando resplandece con fuerza. Por eso le decimos que Juan no pudo ver el rostro del Señor. Es que no se puede, pues, hermano. Ahora yo les pregunto, ¿en el cielo habrá sol o no habrá sol? ¿El sol dónde está? ¿En el primer cielo, en el segundo cielo, en el tercer cielo? En el primer cielo, Señor. Y dice la Biblia, el primer cielo y la tierra pasaron. Y arriba, ¿cómo vamos a ver? Es que no necesitaremos sol, dice la Biblia. El rostro del Señor resplandecerá. ¿Entienden? Qué preciosa es la palabra, ¿verdad? Su rostro como el sol. Sí. Ahora, ¿qué representa? Porque esto es un simbolismo. ¿Qué representa su rostro como el sol? Representa su gran gloria. La gloria que Él tiene le pertenece a Él. Es de Él. No hay nadie como Él. La gloria solamente es para Él. ¿Ok? Bueno, ya nos ganó la hora 16, todavía el 17, me hace acordar, continuamos la próxima clase. Nos ponemos en pie, glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Den un fuerte aplauso a Cristo. Que Dios bendiga.